Bam ba yam bam bam yam bam ba 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 ram bam bam yam bam ba yam ba ram bam ba yam bam ba yam bam ba bam ba ram bam bam ba ram bam 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 ba yam bam ba 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 yam bam ba yam bam bam yam bam bo yam bam ba bam ba bam ba bam 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 ay 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 dale ay dale ay 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 dale 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 ay dale 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 dale. Shalom, bienvenidos, Shabbat Tov, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Seguimos con nuestras clases, con nuestras meditaciones para todas las naciones del mundo, para el pueblo de Israel, aquí donde se encuentren. Y después de esta hermosa clase de la Rabbanit Rivka, vamos a hablar un poco también acerca de las cosas que pasan en las comunidades. El pueblo de Israel es un pueblo hecho cuya núcleo es la familia. La familia, con todos sus componentes, también es parte de una comunidad. Necesita un ámbito donde desarrollarse como familia. Y cada uno de sus integrantes tener sus semejantes fuera de la familia, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a sus inclinaciones, a sus intereses, a sus virtudes, a sus cualidades. Entonces, queríamos, como esta parte del trabajo que nos encomendó el Rebbe, de llevar la Torá de Hasid a todo el mundo, de refinar el mundo, este trabajo que el Rav Ginsburg nos dirige y nos lleva hacia ustedes. Cada comunidad tiene sus secretos, cada comunidad tiene sus personas especiales que necesitan cada uno ser atendido de acuerdo con lo que viene a buscar y con lo que necesita su alma. Y esa es la característica del líder, de la familia, de la comunidad. Está tan conectado con sus propios componentes que él sabe, sin que se lo digan, qué es lo que necesita cada uno. Nosotros, nuestra imagen de rey es el Rebbe. El Rebbe, que es el líder de la generación, es el Moshe de nuestra generación, que nombró distintos jueces, distintos delegados debajo suyo. Y así también el Rebbe es un delegado de Akadosh Baruj Hu, un enviado. Y todos los que somos enviados por el Rebbe, y por sus enviados, como el Rav Ginsburg, somos también entonces enviados por Akadosh Baruj Hu. Cada uno estamos aquí para hacer su misión. Cada uno somos una chispa de Dios, y por lo tanto somos una chispa de ese rey, de ese Mashiach que hay en cada generación. La mayoría de los problemas que hay en el mundo es justamente porque no hay un rey que nos congregue, nos aglomere y esté tan conectado con nosotros que sepa qué es lo que necesitamos y poder dárnoslo. Pero para que pueda hacer eso tiene que estar conectado con la cabeza de Dios. Entonces cada rey es un intermediario entre Dios y sus súbditos. Y justamente esta semana empezamos con la Perashá Mishpatim. Terminamos ahora la Perashá Yitro, donde se habla de los 10 mandamientos, y donde justamente comienza con un rey que estaba sentado frente a toda su comunidad, frente a todo el pueblo de Israel, y todos hacían
fila para poder preguntarle y para que él lo juzgue, para que les diga qué es lo que dice la Torá. Y entonces vino Yitro y le dijo, poné subencargados, poné jueces debajo tuyo y explicales. Y las cosas que ellos pueden resolver, las van a resolver. Y las que no pueden resolver van a venir a vos. Y todo eso va a ser mejor para vos, va a ser mejor para el pueblo. Y así fue. Ese es el origen de la Torá oral. Si cada uno hiciera lo que se le ocurre, lo que interpreta, por más buena voluntad que tenga, el mundo es un caos, justamente. ¿Por qué pasa eso? Si la idea de Dios es que cada uno hiciera lo que entiende por la Torá, entonces las cosas irían mal. Por eso puso al pueblo de Israel para recibir la Torá y que el pueblo le explique. El pueblo de Israel le explica a todas las demás naciones. Entonces así, nosotros estamos en medio de una cadena. Por un lado, recibimos la vitalidad directa de Dios y tenemos que dar cuenta directa a Dios. Pero para poder hacer el trabajo que Él nos pide, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar dentro de una comunidad y dentro de la comunidad escuchar al líder. Somos todos seres humanos, a veces no tenemos experiencia, a veces necesitamos eh, eh, aprender, y constantemente necesitamos aprender para poder hacer las cosas de cada uno, así que imagínense para guiar a los demás. Pero he visto que en las comunidades que estuvimos recorriendo, hay Baruch Hashem líderes con mucha sabiduría y sobre todo con mucha fidelidad a la Torah. Y hay mucha gente necesitada de esos líderes. Y también que son fieles a la Torah y quieren aprender. Y esa es la idea de todas estas clases que estamos dando. Entonces, es todo un ir y venir. Es un dar y recibir constantemente. Pero necesitamos un rey general. Y está dicho que el rey tiene dos características. Una, que él está anulado a Dios. Dios, el rey, es el que está completamente anulado a Dios y él sabe que él no es el creador. En Egipto, el faraón pensaba que él era Dios, incluso él reinaba sobre la naturaleza y él decía que el Nilo se ponía a sus pies. Entonces, él no conocía la verdadera esencia de Dios, conocía la parte de la naturaleza. Entonces, el hombre puede ser que tenga cierto dominio sobre la naturaleza. Pero en realidad, nuestro dominio es nada más que para transformar, y eso lo podemos hacer para bien o para mal. Dios es el único que crea y que hace algo nuevo a nosotros, a la naturaleza y a todos los mundos superiores y espirituales. Entonces, para eso puso el rey, para que nos infunda ese temor y amor a Dios, porque Él lo tiene en sí mismo. Y entonces Él puede juzgarnos y puede darnos la Torá, puede decirnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que no nos confundamos y pensemos que lo que yo creo es la verdad. Puede ser que sea la verdad, pero tenemos que confrontarla con los sabios, tenemos que confrontarla con lo que dice la Torá. Entonces, en la Perashá y Toca que terminamos de estudiar y de leer la semana pasada, vimos cómo Moshe Rabbeinu juzgaba al pueblo y le decía lo que tenía que hacer. Y también recibimos los 10 mandamientos, Matan Torah, que allí están concentrados los 613 preceptos. Como ustedes saben, también están los 7 preceptos de los Benei Noach. Pero si nosotros leemos la Torah escrita, no sabemos exactamente cómo funciona. Entonces necesitamos que vengan los sabios que recibieron
la Torah oral desde la época de Moshe, que él la recibió en el monte Sinaí, subió 3 veces 40 días, y nos diga cómo tenemos que cumplir la Torah. Entonces, todos tenemos una urgencia, tenemos una necesidad de salir del exilio, de sacar de dentro nuestro quiénes somos verdaderamente. Y Baruch Hashem, Dios nos dio la forma, y esa forma es la Torah oral y la Torah escrita. Paradójicamente, el cristianismo y el Islam tomaron la Torah escrita y la transformaron, la deformaron para sus propios intereses y negaron la Torah oral. Ellos pensaron que al negar la Torah oral, o sea, la Mishnah, el Talmud y todas las enseñanzas de los sabios hasta hoy en día, un ejemplo es que en la Torah está escrito 3 veces: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Al tebashel gdi vejale bima, dice la Torah. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un cabrito y tenemos a su madre que le da la leche, ese cabrito no puede ser cocinado en la leche de su madre. Pero, ¿para qué nos dice eso la Torah? Por un lado, sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo de agricultores y ganaderos, un pueblo agrícola. Entonces, era muy sencillo entender que podía llegar a ser. Pero ¿qué problema hay? Si constantemente están sacando los terneros, los carneros, los novillos del lado de la madre, y después lo cocinan, sigues con la leche, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Todas estas son preguntas que no solamente lo hacen los ignorantes, sino que los sabios hacen este tipo de preguntas. Pero hay 2 formas de preguntar. Una es ¿por qué? Para negar, y otra es ¿por qué? Para saber. Hay cosas que podemos saber, podemos entender. Hay cosas que hay que esperar que venga el Mashiach y Dios se revele y no, la vamos a saber. Por eso el pueblo de Israel recibió la Torah, porque dijo, Naaseh benishma, haremos y luego escucharemos. Entonces, vienen los sabios y dicen, está 3 veces escrito, Lote Bashel Gdi Bejalevima, no vas a cocinar el cabrito en la leche de su madre. Entonces, los sabios de Israel, como eso es una orden que le dio Dios a Moshe, y Moshe se lo tenía que ordenar al pueblo de Israel, no es algo que todos tienen que hacer. Más les diría, si esa hubiera sido una orden para toda la humanidad, hubiera dicho, háblale al pueblo o al pueblo del otro, o háblale a toda la humanidad, o habla al pueblo de Israel para que ellos enseñen a toda la humanidad que no comen el cabrito en la leche de su madre. Sin embargo, ahí está escrito simplemente, Daber el Bene Israel, háblale al pueblo de Israel. Y si se hubiera dado todas esas leyes a los pueblos del mundo, seguramente que ellos las hubieran negado. El único pueblo que aceptó fue el pueblo de Israel. Entonces podemos entender que aquellas personas que se acercan al pueblo de Israel y que quieren cumplir estas leyes, tienen dentro suyo una chispa de alma divina del pueblo de Israel. Pero todo eso se tiene que revelar. Vinieron los sabios y nos dijeron, 3 veces está escrito, significa que hay 3 cosas que no se puede hacer. No se puede, como está escrito, levayel, cocinar, pero tampoco se puede comer y tampoco se puede tener provecho. ¿Ok? Estoy viendo un ejemplo de lo que es la ley escrita y la ley oral. No coincides en la leche de su madre. Y eso está escrito 3 veces.
Entonces, ¿por qué está escrito 3 veces? Nos enseñan los sabios. Una porque, como está dicho, no cocinar. Otra, como está dicho, no, como dicen los sabios, no comerás el, el cabrito en la leche de su madre. Y otra es no te beneficiarás de esa cocción. Entonces, como dice la Torah, que hay que hacer Dios puso a los sabios, puso a Moshe, y Moshe designó a los sabios, a los jueces, para que ellos determinen cómo se cumple esto. Ellos les enseñaron de acuerdo a lo que les enseñó Moshe. Y entonces Moshe enseñó la Torah oral, y entonces los sabios nos enseñan que no solamente no se puede comer el cabrito, sino todo. El cabrito representa a todo mamífero kasher doméstico. En la Torah también está escrito cuáles son los animales que son kasher, cuáles son los que no son kasher. Y, perdón, puede ser doméstico o no doméstico. Por ejemplo, un mamífero doméstico es la cabra, la oveja, la vaca. Otro ejemplo de los no domésticos, el ciervo, la jirafa, el ñu, el búfalo, etcétera, etcétera. Son todos animales kasher que se pueden comer si está hecha la shitá. Todas estas leyes orales. Sobre esto, ¿cuál es el precepto de los Benei Noach? Que no se puede comer miembro de animal vivo. Entonces, esto que estamos viendo implica que está abarcado dentro de no comer miembro de un animal vivo. Pero se aumentaron los requisitos para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es sagrado para Dios. Tiene un alma divina que tiene que tener un cuerpo más elevado, más puro. Y entonces, hay cosas que no se pueden hacer. No porque el resto de la humanidad sea inferior, sino porque le dio distintas tareas. Por ejemplo, está el alumno y está el maestro. En una clase hay todo tipo de alumnos. Hay alumnos brillantes, hay alumnos medianos, hay alumnos que no entienden ni siquiera lo que el maestro está diciendo. Y dentro de los maestros también hay maestros mediocres, hay maestros malos, hay maestros buenos y sabios muy grandes. Entonces en una clase puede haber un maestro que sea mediano y alumnos brillantes. Pero eso no significa que unos son alumnos y otros son maestros. El maestro es el maestro porque de todas maneras tiene algo que enseñarles y que los alumnos no saben. Y los alumnos tienen algo que recibir. Entonces, por más que ellos sientan que son superiores en inteligencia, tienen que escuchar al maestro. Entonces, no es la inteligencia ni el conocimiento lo que diferencia al pueblo de Israel del resto de las naciones, sino la tarea que Dios les dio, ser luz para los pueblos del mundo, ser un intermediario que les lleve la Torah. Torah, como siempre decimos, viene la palabra orá, que quiere decir instrucción, y también está relacionado con la palabra or, que es luz. Entonces seguramente la mayoría de ustedes son más inteligentes que yo y tienen más capacidad de aprender y tienen más virtudes, aparte de ser más jóvenes. A esta altura de mi vida puedo decir que la mayoría son más jóvenes que yo, entonces tienen muchas capacidades y muchas posibilidades que yo no tengo. Pero ¿cuál es la diferencia? Por un lado que la experiencia es algo invalorable, pero por otro lado, Dios me dio una tarea. Y cuando Dios le da una tarea a alguien, le da las armas y le da la fuerza y los instrumentos para poder hacerlo.
Entonces a cada uno de ustedes les dio determinadas fuerzas y determinadas capacidades, y de este lado nos dio otras capacidades. Llegó el momento del Mashiach. Entonces, en la época del Mashiach, toda la humanidad se tiene que elevar y tiene que ser una para traerlo. Entonces, ahora vemos cuál es el verdadero tarea del pueblo de Israel y del resto de las naciones. El pueblo de Israel fue elevado por Dios y el pueblo de Israel tiene que elevar al resto de las naciones para estar todos al mismo nivel y para que Dios se pueda revelar a todos. Entonces, vinieron los Jajamim y dijeron, hay que hacer un cerco a la Torah. Pues está bien, la Torah dice, no vas a cocinar, no vas a comer, no te vas a beneficiar de todos los mamíferos, kasher, de vaca, kasher, que son domésticos o que son salvajes. Entonces dijeron, hay un problema acá, porque puede ser que una persona vea un pedazo de carne y capaz que no es un pedazo de ave. Hay aves que tienen carne roja y algunos mamíferos que tienen partes blancas. Entonces no puede ser que se confunda, porque esto es algo fundamental. Cuanto más cuidado uno tiene, es porque más energía y más importancia tiene lo que está manejando. Entonces dijeron, también las aves. Entran dentro de esta categoría, no se puede cocinar con leche. Por supuesto, como en la Torá no dice aves, entonces solamente no se puede cocinar. Y tampoco lo podemos comer porque si no eso va a incitar a poder cocinar. Perdón, ¿ok? Entonces, sí se puede beneficiar en determinado punto de eso, ¿ok? Incluso si se come algo, un ave que fue cocinada en leche, no es el mismo peso de transgresión, tanto espiritual como en la práctica, que si se comió algo directamente prohibido por la Torá. De todas maneras, es un cerco que los jajamim prohibieron. Entonces, la prohibición es de no cocinar leche de mamífero kasher con carne de mamífero kasher. ¿Qué pasa si es leche de un mamífero que no es kasher? ¿Qué pasa si es un mamífero que no es kasher cocinado en leche Bueno, hay infinidad de posibilidades y todo esto está discutido en la Mishnah y en el Talmud. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que justamente niegan los que niegan que el pueblo de Israel recibió la Torah. ¿Por qué? Porque esa es la parte más difícil de cumplir. Porque como decíamos, la parte escrita dice, no, no prenderás fuego en todos tus asentamientos en Shabbat. Entonces, ¿qué significa eso? Listo, no vas a prender fuego, todas las demás cosas las vas a poder hacer. Pero Moshe recibió la instrucción exacta que le enseñó al pueblo de Israel. Entonces nosotros sabemos exactamente todas las implicancias que eso tienen. Pero la Torah escrita se puede interpretar como a uno se le ocurra. Entonces, por eso descartan la Torah oral, para poder hacer lo que se les ocurra, no lo que fue. Camila pregunta si hay una explicación cabalística. Todo, cabalística, ¿qué significa? Quiero que ahora me pongan en el chat qué significa una explicación cabalística. Mientras te voy a hablar de otra cosa. Camila o cualquier otro que pueda explicarme, porque seguramente todos tienen la misma explicación. ¿Se escucha bien?
todos tienen el mismo interés y la mayoría viene aquí porque quiere Kabbalah y después se encuentran con que tienen mucho más que la Kabbalah. ¿Qué significa una explicación cabalística para determinada cosa? En este caso, la mezcla de carne con leche. Muy bien. Una explicación más allá de lo literal no tiene por qué ser oculto. Ustedes saben que en la Torah hay 4 niveles. Está el Pshat, que es la parte literal. Está la parte del Remes, que son las Gematriot y todas esas cosas, son las soluciones. Drush, que son las historias y las epopeyas que cuentan los sabios, las interpretaciones de los sabios, y el Sol. El Sol es el último nivel. Alguno me preguntó de los otros niveles cuál es el significado. Yo escribí el Pshat y el Remes y el Drush. Si ustedes se fijan, la carne es roja porque tiene la sangre y la leche es blanca. Entonces, de acuerdo con la parte interior de la Torah, la parte secreta llamada Kabbalah, la parte blanca es Gesed, la parte roja es Geburah. También, con respecto a esos dos colores, podemos decir que es Jochma y Binah. Pero como estamos hablando de cosas físicas y de sangre y de leche, estamos diciendo que son dos aspectos de Gesed y de Geburah. El Geburah es rigor, juicio, y especialmente la muerte, que baja hasta Malhut. Y el Gesed es la bondad, el amor. Lo rojo tiene que ver con derramar sangre, y así es como se obtiene la carne del animal. La leche es Gesed, tiene que ver con dar vida. La madre da leche al cabrito y le da vida, y ella no tiene que morir. Entonces hay una contradicción entre la sangre y la leche, que uno se llama el Luben León, lo blanco superior, que es lo más elevado. Y está dicho que Dios es todo bueno. Entonces, por un lado está la bondad y el amor de Dios, que es infinito, y por otro lado está el temor y el rigor, que de Dios también es infinito. Pero cuando baja este mundo, se transforman en dos cosas diferentes. Por un lado, la leche, el blanco, representa lo que da vida, incluso el esperma es blanco, y lo rojo representa la muerte. Entonces, combinar esas dos cosas, y cocinar quiere decir ponerle fuego, y el fuego, ¿qué es lo que hace? Los une. E incluso si se cae un pedazo de leche, un pedazo de carne en leche fría, carne fría en leche fría, se enjuaga y no pasa nada. Incluso ahí está la ley de que se anula el 60. Pero si está cocinado, hay una interrelación entre la vida y la muerte que no puede ser realizada de una forma así sin conocimiento. Cuando venga el Mashiach y ya no exista la maldad, ya ese tipo de cosas no va a ser necesario. Entonces posiblemente no se pueda cocinar más carne en leche, pero y si no se puede cocinar tampoco se va a comer. Y si no se puede comer tampoco se puede obtener beneficio. Pero como no va a haber equivocaciones, entonces tampoco va a hacer falta cuidarse de determinadas cosas que ahora son prohibidas. Como por ejemplo las aves o tener beneficio de cocinar carne no kasher con leche kasher, etc.
¿Por qué no está prohibido cocinar y tener beneficio de carne kasher y leche kasher? Perdón, de leche no kasher o carne no kasher, con la mezcla de carne y leche. ¿Alguien me puede decir? Está prohibido solamente carne kasher con leche kasher. Si no es kasher, no está prohibido. ¿Por qué no? ¿Por qué no está prohibido mezclar y cocinar carne kasher con, perdón, carne no kasher con leche no kasher? ¿Por qué no está prohibido? Porque sí, es solo para el judío. El que no es judío no tiene esta prohibición. Y todos aquellos que me dicen por qué enseñamos 7 mitzvot y para llegar a la conversión te falta un proceso, es porque la mayoría todavía no está preparada para poder absorber tantas leyes y tantas cosas todas juntas, porque el día de la conversión no se pretende que la persona sepa todo, porque a partir de ese momento está obligada a cumplir 613 mitzvot. Entonces no es solamente estudiar, sino que aparte hace falta tener la mentalidad que le diga que eso es importante, y tener ciertas normas, cierto conocimiento de saber cómo se cumple todo eso. Entonces, hasta el día anterior, o a veces hay cosas que ya se trata de que la persona lo haga bastante tiempo antes, pero siempre dentro de un proceso. Todo lo que la persona haga porque se le ocurrió o que le pareció bueno está genial, pero no tiene nada que ver con el judaísmo. Es nada más que una señal de que tiene que ir a estudiar y empezar un proceso. Entonces no está obligado. Y la mayoría de las cosas que la persona no está obligada y se las obliga a sí mismo, eso después trae consecuencias. Gabriela dice que no come carne con leche por amor a los, no sé lo que dice, pero de todas maneras no puedes obligar a tu familia a que no lo haga. Porque mitzvah quiere decir una orden que Dios te dio. Y esa orden se la dio a los judíos. Entonces, no está prohibido que lo hagas, pero tampoco está prohibido que no lo hagas. ¿Ok? Entonces es bueno practicar y ir viendo cómo funciona, pero de todas maneras no se puede. La mayoría de ustedes no está en contacto con carne kasher y con leche kasher. Y entonces, si ustedes van a agarrar una botella de leche kasher y una botella de leche no kasher, no van a notar ninguna diferencia, porque la diferencia no es en el aspecto externo, es todo asunto espiritual. Muy bien. Entonces, para eso necesitamos un rey, para eso necesitamos alguien que nos dirija, porque él nos trae la voluntad de Dios. En la época de los Shoftim, en la época de los jueces, en la Torá, en el Tanaj, lo que se llama la segunda parte, que se llama la parte de los profetas, donde habla acerca de los jueces que hubo después que los pueblos entró a la tierra de Israel. Hubo un naví, un profeta que se llamaba Shmuel. Shmuel, cuando ya estaba viejito, y no podía andar por allí, por todas las ciudades, para justamente enseñarle al pueblo de Israel cómo se cumplían los preceptos. A veces el tema del profeta también está confundido. Los profetas no eran gente que soñaba todo el día y iba por todos lados diciendo sus sueños. Los profetas eran gente que le enseñaba la ley al pueblo de Israel y se ocupaba de que la cumplan. ¿Y qué pasaba si no la cumplía?
y entonces Dios se les revelaba en determinadas ocasiones para que les diga al pueblo qué es lo que tenían que hacer. ¿Ok? O sea, eran eruditos, eran gente que por eso había escuelas de profetas y cada profeta tenía su maestro que le enseñó. Y esos profetas cumplían toda la Torá, todos los preceptos antes que los otros. Eran toda gente que tenía esposa, tenían hijos, mantenían su pureza, de acuerdo a como establece la Torá. Shmuel, cuando estaba viejito, le dio a sus hijos la tarea de seguir su camino, que puedan juzgar al pueblo de Israel. Entonces sus hijos iban por todas las ciudades y como eran jueces novatos, eran nuevitos, ellos no eran recibidos bien y no eran aceptados por todo el pueblo de Israel. Ellos decían, no, nosotros aceptamos a Shmuel. Eso suele suceder muchas veces también, que cuando la persona recibe a un rabino, dice, no, yo quiero hablar con el rabino principal. Está bien, pero a mí me mandó el rabino principal, quiere decir que el rabino me dio la capacidad para poder ayudarte, para poder contestarte y guiarte, y también la capacidad para saber cuál es mi límite y en caso de que yo no pueda, entonces te consulto a él o te dirijo a él. De todas maneras, el pueblo de Israel no aceptó a los hijos de Shmuel, y sobre todo los ancianos del pueblo de Israel. Pero no era porque fue un problema de competencia, sino porque ellos no iban exactamente, no hacían exactamente lo que hacía su papá. Entonces vinieron a Shmuel y le dijeron, poné un rey sobre nosotros. Som tasim aleja melech. Así está escrito en la Torah, pondrás sobre ti un rey. Entonces le dijeron a Shmuel con toda razón, por favor, tus hijos no hacen lo que vos decís y no son aceptados. Entonces, queremos tener un rey como todos los pueblos del mundo. Entonces Shmuel se enojó mucho. ¿Por qué? Porque Shmuel, cuando le pidieron que nombre un rey, dijo, ¿acaso no es acaso Baruj el rey de ustedes? ¿Cómo va a pedir tener un rey de carne y hueso si tienen un rey supremo, el Melech Malhei Amlachim HaKadosh Baruj Hu? Entonces Shmuel recibió la profecía de Akadosh Baruj Hu y Akadosh Baruj Hu le dijo, tenés que hacer lo que ellos te piden y nombrarles un rey. Así que aquellos que dicen que el rey de Israel no fue por orden de Dios, al contrario, en la Torah está escrito, la Torah escrita dice que van a poner un rey cuando entra en la tierra, y aparte, cuando le fueron a pedir al profeta, que era el líder de la generación, Shmuel, Dios le dijo que tenían razón, que tenían que poner un rey. Entonces este es el trasfondo de lo que pasaba con el primer rey Yehudí. ¿Quién sabe quién fue el primer rey del pueblo de Israel? El rey Shaul. El rey Shaul no era de la casa de Yehuda, no era de la tribu de Yehuda, pero era de la tribu de, a ver quién sabe de qué tribu era. Muy bien, de la tribu de Binyamin. Hay una relación muy estrecha entre Binyamin y Yehuda. ¿Cuál es la relación que hay entre el reinado y Binyamin? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde se asentaba el rey? ¿Cuál era la ciudad capital
de la tierra de Israel, desde aquella época y hasta hoy en día. Jerusalén, ¿no? La capital de Israel era Jerusalén. Y Jerusalén y el tabernáculo del desierto primero fue por distintos lugares la tierra de Israel, pero después estuvo en Shiloh. Y Shiloh también está dentro de la parte de Binyamin, dentro de la tribu de Binyamin, la parte que le tocaba a ellos en la tierra de Israel. Y por supuesto Jerusalén. Shiloh era un intermedio entre un templo sagrado y el tabernáculo, porque tenía paredes de piedra, pero el techo era todavía con las pieles del tabernáculo. El primer templo con un techo y todo de piedra era el Beit HaMikdash que hizo Shlomo en Jerusalén. Entre paréntesis, como de costumbre faltan pocos minutos, pero antes de que empezara la clase, mientras estaba la Rabanit Rivka, estaba la clase de Rab Ginsburg, que yo la escuché y habló de Shlomo Amelech. Cosas muy interesantes que lamentablemente no sé si voy a tener tiempo de decir, a lo mejor en la clase de la noche de Torah. Entonces el Admura Zaken, el Admura Tzemach Tzedek, el Rebe, el tercer Rebe de Chabad, explicó por qué Shmuel estaba tan enojado. Si en la Torah dice Sum Tasim Alech HaMelech, vas a poner un rey sobre ti. Hay un libro muy hermoso que se llama Derech Mikvoteja, que es un libro básico de Hasidut, el tercer Rebe de Chabad, que el tercer Rebe de Chabad también se llamaba Menachem Mendel y por eso el Rebe nuestro se llama Menachem Mendel, el nombre de él. También su esposa se llamaba Hayamushka, igual que el esposo del Rebe, Hayamushka. Después vamos a explicar que el nombre Mushka es el nombre de una flor, un perfume hermoso, el nombre de un perfume, que tiene que ver con el nombre de una de las hijas de Shlomo Amelech. Después vamos a tratar de explicarles algo que estuve hablando de Rab Ginsburg y tomé algunas notas para poder darle a ustedes algunos detalles. Entonces el Admura Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, dice esto, como decíamos al principio, que todo el tema del rey, su tarea es que él esté anulado a Dios y todos sus ministros estén anulados a Dios y a través de él que todos sus súbditos también estén anulados a Dios. Y el segundo es para mantener el orden y la justicia y la ley en el Estado. ¿Ok? Entonces hay una tarea que es de él para arriba y hay otra que es de él para abajo. Hay una razón espiritual y una razón práctica. Entonces, resulta que la necesidad de un rey, de acuerdo con estos dos motivos, es más que nada para las personas simples, para las personas que no cumplen tanto los preceptos y que no saben tanto de cómo comportarse en la vida. Pero aquellos que tienen un alma muy elevada y que son muy sabios y que por definición ellos están anulados a Dios, entonces ya no necesitan un rey. Shmuel quería que todo el pueblo de Israel sea así. Y por eso él no quería poner un rey sobre ellos. Que estén anulados todos directamente a cabeza rojo. Que todos sean de un nivel muy elevado. Pero como en el pueblo de Israel hay todo tipo de niveles, y no todos están anulados a Hashem, pero sí pueden anularse a un rey de carne y hueso, entonces está permitido. Entonces acá vemos lo que significa anularse al Rebe. Anularse al Rebe, al Mashiach, al líder de la generación, o incluso está dicho que el padre es el rey de la casa, o el Rosh Yeshiva, o el maestro es el rey. No significa que yo lo considero que él es Dios.
sino que como él está anulado a Dios, entonces él me transmite todo lo que Dios quiere, entonces a través de ello me anulo a Dios. Y esa es la diferencia entre la mentalidad del Ben Noah y la mentalidad del judío. El judío ya sabe por esencia de su alma que no, una persona no puede ser Dios. ¿Puede ser Mashiach? Puede ser Mashiach. Y eso es otra cosa que hay que discutir y que también está claro que el Mashiach tiene que ser judío, tiene que cumplir las leyes de la Torá, tiene que llevar al pueblo a anularse a Dios y a cumplir sus preceptos. Y como está dicho, en la época del Mashiach no va a haber más muerte ni guerras y todos van a estar anulados a Dios. Y hace 2000 años que apareció uno que dijo que era el Mashiach y evidentemente hizo todo al revés. Todo lo que pasó estos últimos 2000 años fue lo peor de todas las épocas, de todas las generaciones, así que evidentemente no fue el Mashiach. Pero por supuesto no fue Dios. Entonces, a pesar de que nosotros podamos identificar a esa persona como un alma superior y como sus palabras son palabras divinas, es nada más que un conducto a través del cual Dios se manifiesta. Entonces, el Tzemach Tzedek pregunta, entonces, cuando venga el Mashiach y todo el pueblo de Israel sean sabios y grandes, está dicho que cuando venga el Mashiach en la época de la redención, ya no va a haber dentro del pueblo de Israel gente baja, van a ser todos sabios y van a estar todos anhelados a Dios. Entonces tampoco haría falta un rey, porque está dicho que el Mashiach es un rey, Melech HaMashiach. Entonces, se entiende por qué tiene que venir el Mashiach, pero por qué tiene que ser rey. Entonces está dicho que en el futuro va a haber una revelación del interior de la Torá a través del Mashiach. Entonces todos van a ser sabios en todos los aspectos de la Torá, pero no en la parte interior. Y por cuanto que la Torá es infinita, entonces seguramente Él nos va a enseñar, nos va a revelar todo lo que nosotros no podemos comprender. Y entonces por eso va a ser llamado rey, va a ser llamado Melech. Porque todo lo que Él nos enseña, incluso en la época del Mashiach al principio, lo vamos a entender de forma maquif. Y solamente vamos a poder aceptarlo si estamos anulados a Dios. ¿Qué quiere decir maquif? Que yo lo acepto a pesar de que no lo entiendo. ¿Por qué lo acepto? Porque estoy anulado a Dios. Y porque yo sé que Él es un enviado de Dios. Por eso Moshe, de la generación, salió de Egipto y aquellos que aceptaron que Él era enviado de Dios salieron. ¿Por qué? Porque pusieron la sangre en la puerta. Entonces, por eso es importante identificar en cada generación quién es el rey. Y si sabemos qué significa rey, entonces podemos entender quién no es rey. Aquel que nos ayuda a conectarnos con Dios, porque Él mismo está anulado completamente a Dios, y que también pone orden y trae la ley a las personas, entonces ese es Mashiach, ese es nuestro rey. Entonces, es importante que la persona se someta, pero no someterse en forma ciega. Tiene que tener parámetros para saber quién es y quién no es. Uno de los parámetros es que uno confía en determinadas personas. Yo confío en el Rav Ginsburg, confío en las cosas que leí del Rebbe. Entonces todos dicen que es el rey, que es el Mashiach. Entonces, el Mashiach es la generación. Entonces yo miro y concuerda todo lo que hace él, todo lo que yo aprendí
aprendí de él y todo lo que me pide que haga concuerda. Quiere que todo el mundo sea parte de la redención, incluso los que no son judíos, junto con los judíos. Por eso son cosas que yo estoy de acuerdo. No leí nada que el Rebbe enseñó que no coincida. Incluso al principio no lo entendía, pero a medida que lo voy entendiendo, voy entendiendo, voy aceptando cada vez mejor. Recién decíamos que el rey es una persona que tiene que ocuparse de poner orden y la ley en el pueblo, en el país. Eso es el rol del político y del gobierno. Así que por supuesto que el rey. Ahora, el Estado de Israel, Malhut Israel, tiene tres poderes. Está el poder del rey, que sería el poder ejecutivo. Está el poder del Sanedrín, que es el poder legislativo. Y ese Sanedrín también tiene, determina los jueces, que sería el poder judicial. Entonces, el rey, a pesar de que pueda tener toda la fuerza y todo el poder que quieran, de todas maneras tiene que estar sometido al poder del legislativo y judicial. En la época de David, por ejemplo, David él, tenía un poder tremendo, pero igual estaba el profeta Shmuel, después estaba el profeta Natán, que cuando David pecó, entonces vino el profeta y le dijo, vos pecaste. No fue como otros reyes malvados que mataron al profeta, mataron al acusador, sino que él dijo, tenés razón, confesó el pecado. Entonces, a diferencia de Shaul, que hizo un pecado que perjudicó al pueblo de Israel, Shmuel vio que el pecado de David era algo que iba a hacer una bendición para el pueblo de Israel, porque de ahí salió Shlomo Amelech y todos los reyes de la casa de David. Entonces lo aceptó, a pesar de que David era un rey, como sabemos, era colorado, era de temperamento y derramó sangre. Él no construyó el templo sagrado, pero de él vino Shlomo Amelech. Y de Shlomo Amelech habló el Rabín por ahora. Voy a aumentar 10 minutos la clase, nada más, para contarle algunas cosas interesantes que explicó el Rav Ginsburg respecto de Shlomo. ¿Me esperan un minuto? Ya vuelvo. Muy bien. Dos cositas quería decirle interesantes. Shlomo Amelech era un rey muy especial. Bueno, acá les puse los 10 principios, como estudiamos los 10 mandamientos esta semana, quería poner los 10 principios del Baal Shem Tov. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima clase, porque va a llevar más tiempo. Shlomo Amelech, el rey Shlomo, él amaba a Dios. Y por eso nosotros contamos muchas historias de Shlomo Amelech, que la mayoría de ustedes puede ser que las haya escuchado. Pero cuando él fue coronado rey, cuando cumplió 13 años, incluso todavía el rey David estaba vivo, pero los otros hijos de David querían tocarle el trono, y él le había prometido a Bathsheba, la madre de Shlomo, que iba a ser el rey. Entonces se apresuraron a designarlo rey, y entonces Dios le preguntó qué es lo que quieres, y le dijo, quiero sabiduría para juzgar a mi pueblo. Dios le había dicho que como rey le iba a dar poder, le iba a dar riqueza, le iba a dar gloria, pero él no pidió ninguna de esas cosas, pidió solamente sabiduría. Ser un hombre sabio, de corazón sabio,
no en la cabeza, porque la cabeza cambia, pero cuando hay algo en lo profundo del corazón eso no cambia nunca. Ahí está la raíz del alma, ahí está la chispa del alma de cada uno, la parte más profunda, arraigada. Y cuando hay sabiduría en el corazón, quiere decir que Dios se revela allí y, y lo que uno piensa y lo que uno siente es bueno. Entonces Dios le dijo, te voy a dar gloria, poder, dinero, también te voy a dar sabiduría, porque no pediste nada para vos, sino que pediste nada más que para tu pueblo. Entonces había un amor especial entre Shlomo Amelech y Akadosh Baruj Hu, y eso está expresado en el Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, Asher Mishlomo, Nishakaini Mineshikot Piu, y Tobim Bodeja Miyain. Dice, bésame con los besos de tu boca, dijo, así empieza Shir Hashirim. Cantar de los cantares de Shlomo. Shlomo quiere decir completo, perfecto. También viene de Shalom, que es paz. Paz no quiere decir que no haya guerra. Paz quiere decir que todo perfecto. Que solo haya bien y no haya maldad. Bésame con los besos de tu boca, porque, porque tus pechos son más dulces que la miel. Así le dice Shlomo Amelech a Kadosh Baruj Hu. Pero evidentemente también tiene su parte física esta historia. Y como ustedes saben, Shlomo Amelech también amaba mucho a las mujeres. Pero también es un amor que hay que entenderlo. Shlomo Amelech tuvo una sola esposa, pero tuvo 1000 concubinas. Te he dicho que él, como, como, como rey del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel está encargado de refinar el mundo y rescatar las chispas de divinidad que hay por todos lados, dentro de la realidad. Esa es la tarea que estamos realizando. Él quería rescatar las chispas de divinidad a través de traer a todas las mujeres, a las mujeres más bellas de todos los pueblos del mundo, y al unirse con ellas, rescatar las chispas de divinidad y así ver el Mashiach. O sea, era una tarea divina que él estaba haciendo. Y si es como dicen que tuvo 1000 esposas, hubiera tenido que haber miles de hijos de este momento. Sin embargo, solamente hay un solo hijo. Se ha dicho que él amaba a la hija del faraón, pero tuvo un solo hijo y 2 hijas. El hijo se llama Rehabam, que fue rey en Israel a continuación suyo, no fue un rey muy bueno. Incluso era un rey que no hizo idolatría, pero dejó que sus esposas hagan idolatría. Nada es imposible, y menos para un rey. De todas maneras, eh, tengan en cuenta que él fue rey más de 40 años en Jerusalén, así que nada es imposible. De todas maneras, esto de rescatar las chispas ya fue cuando estaba un poco más crecidita. Él se casó con una mujer que se llamaba Naamá. Naamá era del pueblo de Amón, era amonita, o sea, era conversa también, pero esa era una conversa de verdad. Además, concubinas, las 1000 concubinas, ellas no fueron conversas, y eran tomadas como la Klipat Nova de todos los pueblos.
Antes decíamos que las chispas de divinidad cayeron dentro del mundo, dentro del ocultamiento de los tres clipot completamente impuras. Así, por ejemplo, los animales no cayer, por ejemplo, pertenecen a las clipot que no son puras, todas las cosas malas que no se pueden utilizar, las malas actitudes, un órgano de un animal vivo es tan impuro que ni siquiera los no judíos pueden utilizarlo. Pero también esas son las tres clipot impuras que tienen que ver con las tres preceptos negativos principales, que es no matar, no violar y no idolatrar, que no se pueden rectificar. El judío no puede rectificar este tipo de cosas. Pero hay una clipa que se llama clipat noga, y noga quiere decir que es transparente. No es completamente cristalina, sino que es transparente y deja pasar un poquito de la luz. Las impuras son aquellas que ahogan y matan la luz que puede haber adentro, y por eso son completamente impuras, que no sirven para nada. Solamente la única forma de rectificarlas es eliminarlas. Entonces hay una clipa que se llama noga, y esas son las 1000 concubinas que trató de rectificar Shlomo Amelech. Entonces al traerlas a Israel y al sacarlas de las clipot, entonces podían ser rescatadas. Las tres clipot impuras tienen que ver con la visión del profeta Irmiao, que vio una nube negra y un viento tormentoso, y hay tres expresiones en la profecía de Irmiao que tienen que ver con las tres clipot impuras. Y clipat noga quiere decir que es una clipá que tiene dentro suyo algo bueno. Entonces, por ejemplo, una vaca, si es matada, que no es en forma kasher y se come la sangre, se deja la sangre, se cocina con leche, entonces se transforma en clipat, es clipat noga, pero se transforma en clipá impura, no se puede utilizar por el judío. Pero sí, entonces se transforma en impureza. Pero si eso se llama taref. Taref viene de trefá. Un león cuando desgarra a su presa, se dice que es toref, matrif, porque lo despedaza y entonces no se puede utilizar como algo kasher. Pero si se hace shitá y se le saca la sangre y se cocina como corresponde, entonces se transforma en algo puro que puede ser rescatado y elevado. Esas chispas se pueden elevar. Entonces, así también con los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo tienen chispas de divinidad dentro suyo que hay que rescatar, que estamos rescatando hasta hoy en día. Y que hay algunas que incluso están dentro de las clipot más impuras. Por ejemplo, en el pueblo de Amón. La otra es Ruth, que estaba en el pueblo de Moab. Amón y Moab, si ustedes recuerdan, son los hijos de Lot, que nacieron de sus hijas. Sus hijas pensaron que se había terminado el mundo cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Entonces dijeron, ¿de dónde va a salir la humanidad? Y entonces involucraron al padre Lot
y se acostaron con él y tuvieron cada uno un hijo. Uno se llamaba Amón y otro Moab. Y como por haber salido de esa relación impura, el pueblo de Israel tenía prohibido casarse con ellos. Aparte eran enemigos cuando el pueblo salió de Egipto. Y sin embargo, había una chispa que rescatar, y no solamente era una chispa que rescatar así Stam, sino que de ahí salió David Amelech. Por eso alguna vez dijimos que de David Amelech había dos partes, una que venía de Ruth y otra que venía del padre. Y del padre, del reinado de David, una venía de, de parte del padre y otra de parte de la madre. Entonces, la madre era Ruth y la otra de Shlomo era la esposa de la Naamá amonita. Fueron dos ejemplos de justos conversos que no tenían ningún interés propio, simplemente dijeron: tu pueblo es mi pueblo, y allí donde vayas yo voy a ir y donde mueras moriré. Y de ahí viene Shlomo Amelech. Perdón, sí, viene el reinado de David. Entonces, Naamá era la esposa de Shlomo, y de ahí salió Rehabam, y aparte tuvo otras dos hijas, una que se llamaba Bosmat. La palabra Bosem en hebreo significa perfume, y Bosmat es el nombre de una planta que es, decíamos antes, mushka o rosa mosqueta, no sé cómo se llama en esta época. Y la otra se llamaba Tofat. Y aquellos que les gusta el juego de palabras, estos cuatro nombres, Shlomo, que empieza con Shin, y Rehabam empieza con Reish, Bosmat empieza con Bet, y Tofat empieza con Tet. Forma la palabra Sharbit, que es el bastón del rey. Y este bastón del rey representa el bastón que representa el bastón del rey Ahasverosh, que vamos a leer el mes que viene en la Megilat de Esther, y que la semana que viene vamos a empezar a estudiar el cetro, que le presentó a la reina Adasa, a la reina Esther, y ella tomó el cetro. Entonces, acá hay toda una alusión y un aspecto cabalístico de todos estos nombres que tienen que ver con lo que va a pasar en el futuro, en la época de Purim, que tiene que ver todo con la rectificación de los pueblos del mundo, con la elevación de las chispas de la divinidad. Entonces, ustedes saben que Shlomo Amelech tuvo también una vida muy agitada, tuvo 5 caídas y perdió el reino, y llegó un momento en que había perdido la tierra de Israel y solamente era reino sobre Israel. Después perdió rey sobre Jerusalén, después perdió Jerusalén y fue reino solo en su cama, no quería salir de su cama. Y después te ha dicho que lo único que le quedó era su cetro. Entonces, ahí también hay muchas ilusiones. Su bastón
de caña, ese era el cetro que le quedó. Es este Sharbit que representa su herencia. Entonces, esas 5 caídas que tuvo tiene que ver a los 5 niveles de su alma, la rectificación de los 5 niveles de su alma. Quería contarles otra cosa acerca de la Perashá de esta semana, pero vamos a hacerlo en la próxima clase, que empieza dentro de casi 2 horas. Los espero allí. Espero que la clase esta haya sido de su agrado y también que haya sido de utilidad, sobre todo para fortalecer las comunidades. Y como ustedes saben, todas las cosas tienen su parte espiritual y su parte física. La Tzedaká también tiene su parte espiritual y su parte física. Y tiene también 2 niveles. Está la Tzedaká que uno da porque piensa que es de uno y es bueno, uno es bueno, que eso está bien. Si uno siente que es bueno, es una cosa buena. Pero también está la Tzedaká que uno sabe que da porque sabe que eso que uno tiene no es de él, sino que es a través de los que se lo da. Entonces ahí uno se puede sentir rey. Cuando uno sabe que está dando Tzedaká, porque está anulado a Dios, y esa Tzedaká está poniendo orden y justicia, Tzedaká viene de la palabra justicia, poner las cosas en su lugar en este mundo, uno se siente como un rey. Y el rey no tiene nada de sí mismo, todo recibe de Dios y recibe del pueblo. Entonces cuanto más da el rey, más recibe de Dios y más recibe de su pueblo. Ese es el secreto de la Tzedaká. Tzedaká, que viene de la palabra Tzedek, que quiere decir justicia. Nosotros no estamos dando caridad, sino que estamos haciendo justicia. Estamos dándole al que le corresponde, porque todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios, y Dios me lo dio a mí para que se lo reparta. Entonces, así como repartimos dinero y repartimos bondad, repartimos conocimiento, a medida que más damos, más recibimos. Y cuanto más queremos dar, más Dios nos da. Y en esta época necesitamos mucha tzedaká de todos, todo lo que ustedes puedan dar. Incluso si es más del 10%, si es más del 20%, cuanto más se dan, más justicia estamos haciendo. Nosotros ponemos el 100% de nuestra vida y todo lo que recibimos de ustedes. Así que Besrat Hashem, contamos con su aporte para cada vez dar más. Shavua Tov, y los esperamos en un ratito. Muchas bendiciones en la tierra de Israel. Que venga Mashiach ahora. Yam bam bam, yam bam ba 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 ram bam bam, yam bam ba yam ba ram bam ba yam bam ba yam bam ba bam ba ram bam bam.